En el video anterior terminamos con una idea que quiero retomar, porque es la puerta a todo lo que sigue. Vimos que cualquier vector del plano se puede escribir escalando dos vectores base, y YJ, y sumándolos. Hoy vamos a tomar esa idea en serio y llevarla hasta el final. Al terminar, vas a entender tres palabras que son el corazón del álgebra lineal: combinación, span y base. Empecemos por ponerle nombre a lo que ya hacíamos. Cuando tomas unos vectores, los escalas cada uno por un número, y luego los sumas, el resultado se llama una combinación lineal de esos vectores. Nada más. Escalar y sumar. Por ejemplo, 3 veces un vector más 2 veces otro es una combinación lineal de esos dos. Toda la operativa del álgebra lineal, en el fondo, es hacer combinaciones lineales. Veámoslo con calma. Tengo dos vectores, v y w. Si escalo v por un número y w por otro, y lo sumo, llego a algún punto del plano. Ahora fíjate en lo que pasa si voy cambiando esos dos números poco a poco. El punto final se mueve. Cada pareja de números que elijo me lleva a un lugar distinto. La pregunta natural es, si pruebo todos los números posibles, ¿a cuántos sitios puedo llegar? Hagamos una combinación lineal con números de verdad, para que no quede en abstracto. Tomo el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Si quiero llegar al punto 3, 2, la receta es directa: 3 veces el primero, más 2 veces el segundo. Pero la cosa se pone interesante cuando los vectores están torcidos. Con el vector 2, 1 y el vector 1, 3, llegar a un punto ya no es tan obvio. Hay que resolver que dos números, multiplicando cada vector, suman exactamente el destino. Eso, en el fondo, es resolver un sistema de ecuaciones, y es algo que haremos constantemente. Esa pregunta tiene nombre, y es la segunda palabra clave: el span. El span de un conjunto de vectores es el conjunto de todos los puntos a los que puedes llegar haciendo combinaciones lineales de ellos. Es decir, todo lo que puedes construir escalándolos y sumándolos, probando cada número imaginable. En inglés, span significa alcance o extensión, y esa es justo la idea, hasta donde alcanzan tus vectores. Volvamos a nuestros dos vectores, v y w. ¿Cuál es su span? Resulta que, si apuntan en direcciones distintas, con solo esos dos puedes llegar a cualquier punto del plano. Absolutamente cualquiera. Mira, elijo un punto al azar, y siempre existe una combinación de v y w que llega hasta él. Dos vectores que no son paralelos generan, ellos solos, todo el plano. Su span es el plano entero. Pero hay un caso especial que conviene ver. ¿Qué pasa si mis dos vectores apuntan en la misma dirección, si son paralelos? Entonces, por mucho que los escale y los sume, nunca me salgo de la línea sobre la que están. Sumar dos flechas que van en la misma dirección solo me da otra flecha en esa misma dirección. Aquí el span no es el plano, es apenas una recta. Los dos vectores se estorban, porque uno no aporta nada nuevo que el otro no tuviera ya. Y esto nos lleva a una distinción fundamental. Cuando uno de los vectores no aporta ninguna dirección nueva, cuando ya se podía obtener a partir de los otros, decimos que el conjunto es linealmente dependiente. Dependiente, porque hay un vector que depende de los demás, es redundante. En nuestro caso de los vectores paralelos, uno es simplemente un múltiplo del otro, así que sobra. Hay una forma precisa de detectar la dependencia, sin depender del ojo. La pregunta es esta: ¿existe alguna combinación de los vectores, con números que no sean todos 0, que dé como resultado el vector 0? Si la respuesta es sí, son dependientes. Si la única forma de obtener el 0 es multiplicando todo por 0, entonces son independientes. Piénsalo, si puedo cancelar unos vectores con otros y llegar a la nada, es porque se solapan, porque uno se puede expresar con los demás. Este test funciona en cualquier dimensión, y es la definición formal que usan los matemáticos. El caso contrario es el interesante. Cuando cada vector aporta una dirección genuinamente nueva, una que no podrías conseguir combinando los demás,
decimos que son linealmente independientes. Independientes, porque ninguno depende de los otros. Dos vectores en el plano que no son paralelos son independientes, cada uno abre una dirección propia, y por eso juntos alcanzan todo el plano. Un caso que atrapa a mucha gente en los exámenes: cualquier conjunto de vectores que incluya al vector 0 es automáticamente dependiente. La razón es sencilla. Como el vector 0 no aporta ninguna dirección, siempre puedes multiplicarlo por cualquier número sin cambiar nada, y eso ya te da una combinación no trivial que suma 0. Dicho de otro modo, el vector 0 nunca puede formar parte de una base. Una base está hecha solo de vectores que aportan algo, y el 0 no aporta absolutamente nada. Ahora podemos juntar las piezas y llegar a la tercera palabra: base. Una base de un espacio es un conjunto de vectores que cumple dos condiciones a la vez. Primera, son linealmente independientes, o sea, ninguno sobra. Segunda, su span es todo el espacio, o sea, con ellos alcanzas cualquier punto. Independientes y que lo generen todo. Ni les falta ni les sobra. Aquí hay una consecuencia que sorprende. En el plano, tres vectores nunca pueden ser una base, sin importar cuáles elijas. ¿Por qué? Porque el plano tiene dimensión 2, y con dos vectores independientes ya alcanzas todo. El tercero, forzosamente, se puede escribir como combinación de los otros dos, es redundante. Siempre sobra. De un mismo modo, en el plano nunca bastará un solo vector para ser base, porque su span sería apenas una recta. La conclusión es elegante: una base tiene ni más ni menos que tantos vectores como la dimensión del espacio. Ni uno de más, ni uno de menos. Los vectores Y, J del video anterior son el ejemplo perfecto de una base. Son independientes, porque uno apunta a la derecha y el otro hacia arriba, direcciones distintas. Y su span es todo el plano, porque ya vimos que cualquier vector se escribe como combinación de ellos. Por eso se les llama la base canónica, la base estándar, la más sencilla y natural del plano. Pero, y esto sorprende a mucha gente, Y, J no son la única base. Puedo elegir otros dos vectores completamente distintos, y mientras sean independientes y generen el plano, también forman una base perfectamente válida. Mira estos dos, torcidos, nada que ver con los ejes. Con ellos también puedo llegar a cualquier punto del plano. Simplemente, las coordenadas de cada vector serán otras. Hay infinitas bases posibles, elegir una es elegir un sistema de referencia. Y aquí hay una idea profunda que conviene dejar clara. Las coordenadas de un vector no son una propiedad del vector en sí. Son una propiedad del vector respecto a una base. El mismo punto del plano tiene unos números en la base canónica y otros números distintos en otra base. El punto es el mismo, lo que cambia es el sistema de referencia con el que lo describimos. Esta idea, la de que las coordenadas dependen de la base elegida, es una de las más importantes de todo el curso. Veamos ese cambio de coordenadas con un ejemplo concreto, porque es más fácil de lo que parece. Tenemos un punto que, en la base de siempre, está en la posición 4, 2. Ahora elijo una base nueva, formada por el vector 2, 0 y el vector 0, 2, o sea, versiones dobles de los ejes. ¿Cuáles son las coordenadas del mismo punto en esta base nueva? Como cada vector base ahora mide el doble, necesito la mitad de cada uno, el punto pasa a ser 2, 1 en la base nueva. Mismo punto en el plano, misma flecha, solo cambian los números porque cambió la regla de medir. Subamos una dimensión para afianzar todo esto. En el espacio de 3 dimensiones, ¿cuántos vectores necesito para una base? La respuesta es 3. Con dos vectores independientes en el espacio, su span es solo un plano que flota dentro del espacio, no llegas a los puntos que están fuera de ese plano. Necesitas un tercer vector, uno que se salga de ese plano, para alcanzarlo todo. 3 vectores independientes generan el espacio entero. Fíjate en el patrón. En una recta, basta un vector para una base. En el plano,
2. En el espacio, 3. Ese número, la cantidad de vectores que necesita una base, tiene nombre, es la dimensión del espacio. Y ahora la definición de dimensión deja de ser algo vago sobre cuántas direcciones hay y se vuelve precisa, la dimensión es el número de vectores de cualquier base. Por eso el plano tiene dimensión 2 y el espacio dimensión 3. Todo esto nos regala un concepto nuevo y muy útil, el de subespacio. Una recta que pasa por el origen es un espacio más pequeño viviendo dentro del plano, tiene su propia dimensión, que es 1. Un plano que pasa por el origen, dentro del espacio tridimensional, es un subespacio de dimensión 2. La clave es que estos subespacios son cerrados, si tomas dos vectores que están dentro, cualquier combinación lineal de ellos también se queda dentro. Nunca te escapas. Y por eso un subespacio es, ni más ni menos, el span de algunos vectores. Esto también nos da una forma nueva de entender objetos dentro del espacio. El span de un solo vector es la recta que lo contiene. El span de dos vectores independientes es un plano. El span de 3, todo el espacio. Así que rectas y planos que pasan por el origen no son más que spans, los alcances de uno o dos vectores. Empiezas a ver el espacio no como un vacío, sino como algo tejido por combinaciones de flechas. Déjame mostrarte una aplicación cotidiana de las combinaciones lineales que quizás no esperas, mezclar cosas. Cuando un programa de diseño mezcla dos colores, hace una combinación lineal de ellos. Cuando una animación calcula los fotogramas intermedios entre dos posiciones, hace combinaciones lineales entre el punto inicial y el final. Ir del 100% de uno al 100% del otro, pasando por todas las mezclas del medio, es recorrer una combinación lineal con los pesos cambiando poco a poco. La interpolación, esa palabra que aparece en gráficos y videojuegos, no es más que esto que acabamos de aprender. Y todo esto se generaliza sin ningún esfuerzo. Con más vectores, una combinación lineal es simplemente escalar cada uno por su número y sumarlos todos. La misma idea de siempre, solo que con más términos. En dimensiones altas, de 10, de 100, ya no podemos dibujar nada, pero los conceptos no cambian ni un poco, sigue habiendo combinaciones, sigue habiendo span, y sigue habiendo bases con tantos vectores como diga la dimensión. ¿Por qué construir todo este andamiaje? Porque estas tres ideas son la gramática con la que se habla de espacios. Cuando más adelante hablemos de resolver sistemas de ecuaciones, de comprimir datos, o de las soluciones de una ecuación diferencial, en el fondo estaremos preguntando lo mismo, ¿qué vectores generan cierto espacio? ¿Cuáles son independientes? ¿Y qué base lo describe mejor? Combinación, span y base aparecen una y otra vez, disfrazados de 1000 formas. Antes de cerrar, quiero que veas cómo las tres ideas se entrelazan, porque no son conceptos sueltos. Empiezas con unos vectores. Sus combinaciones lineales generan un span, que es el espacio al que llegan. Si dentro de esos vectores ninguno sobra, si son independientes, entonces forman una base de ese span. Y el número de vectores de esa base es la dimensión. Combinación lleva a span, la independencia convierte los vectores en base, y el tamaño de la base define la dimensión. Todo encaja en una sola cadena de ideas. Recapitulemos las tres palabras. Una combinación lineal es escalar unos vectores y sumarlos. El span es todo lo que puedes alcanzar con esas combinaciones. Y una base es un conjunto independiente cuyo span es todo el espacio, ni sobra ni falta. Con esto ya tienes el vocabulario para lo que viene. En el próximo video daremos el salto más importante de la serie, dejaremos de ver las matrices como tablas de números y empezaremos a verlas como lo que realmente son, transformaciones que mueven el espacio entero. Nos vemos ahí.